entonces esto, cada uno responda a la pregunta que le he hecho en la intimidad, es decir, qué espero, cuál es mi meta con este curso, qué quiero con este curso, y partamos entonces con lo que es la materia de este curso. Y partamos por el comienzo, como hay que partir todas las cosas. El comienzo de esto es la definición de filosofía. ¿Qué es la filosofía? Porque se supone que vamos a tener un curso de filosofía del derecho. Es cierto que el verdadero conocimiento de las cosas se logra con la experiencia frecuente que se tiene de esa realidad. Y cuando uno llega a adquirir cierta connaturalidad con esa realidad, es decir, cuando ya ha experimentado bastante con esa realidad, ¿no es cierto?, se realiza una asimilación personal y ya no es un mero concepto aprendido, sino que es un concepto vivencial. Conocimiento vivencial, un conocimiento que se logra efectivamente por estar inmerso en esa materia y por tanto lo incorporamos en nuestro acervo. Y esto, que en general acontece en todo orden de cosas, vale de una manera especial para la esfera de los conocimientos científicos, que son, desde luego, los más difíciles de conseguir. De ahí que la comprensión de la naturaleza y el sentido de una ciencia siempre sea un resultado más que un a priori. Es decir, es un resultado, es algo a lo cual se llega después de haber reflexionado, después de haber vivido con esa realidad, ¿no? Y no es una concepción a priori montada en el aire de precisamente de esa materia. Y desde luego, en la filosofía pasa exactamente lo mismo. Y después de haber filosofado de una manera insistente, de una manera tenaz, puede llegarse a una idea auténtica, realmente vivida, de lo que es la filosofía. Estoy claro que quienes han llevado una vida, ¿no es cierto?, en contacto con la filosofía, son quienes pueden dar una definición de filosofía. Sin embargo, como también ocurre en todas las cosas, es cierto que sin una idea previa, por todo lo modesta que ésta sea, por todo lo pobre que se quiera, una idea previa de una actividad científica es lo que nos hace posible acometerla, entrar en ella. Sin esta idea previa es muy difícil lograr precisamente entrar en ella, si yo no tengo idea. El otro día oí una conferencia por la radio, yo oigo radio cuando voy en el auto, de un señor que hablaba de la electrosensibilidad y cómo la electrosensibilidad afectaba nuestra vida. Y me costó bastante entender esto, porque en definitiva yo nunca había hablado, ni oído hablar, de lo que era la electrosensibilidad.
En esta época en que efectivamente prácticamente todo depende un poco de la electricidad o de las ondas eléctricas. ¿De qué hablábamos? De la electrosensibilidad. Claro, yo no entendía, porque no capté la primera parte del programa, no entendía de qué estaba hablando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De ahí que sea necesario y conveniente tener una idea previa, Y esta idea previa también podemos aplicarlo precisamente a lo que es la filosofía. Es necesario tener una aproximación, al menos, a la esencia del saber filosófico. Y esta aproximación se logra precisamente a través de lo que es la definición. La definición. Definir. Toda definición puede verificarse de una doble manera, como una definición nominal o como una definición real. La definición nominal, como su propio nombre indica, va ligada al nombre, nomen, al nombre. Y la definición real va, en cambio, ligada a lo que es la res, la cosa. Es decir, o se atiende a la palabra o nombre con que se designa una cosa, o a la esencia de esa cosa que se busca precisamente descubrir. La definición nominal ofrece entonces el significado de la palabra, en tanto que la definición real es expresiva de la esencia de una cosa. Conviene entonces, antes de entrar en la noción esencial de lo que es la filosofía, es decir, antes de que entremos en la definición real, analizar precisamente la palabra con la cual nombramos a esta ciencia. Pero la definición nominal, es decir, del nombre, es susceptible a la vez de dos modalidades. Dos modalidades. Por una parte tenemos la definición etimológica de la filosofía y por la otra tenemos la definición sinonímica de la filosofía. Esta división es según el método del cual uno se valga para buscar el significado del término. Cuando uno habla de la etimológica, lo que está buscando es su origen. Y cuando uno ve la sinonímica, lo que está buscando son las palabras similares, los sinónimos. La definición etimológica es una especie de, podríamos decir, de genealogía verbal. La definición etimológica, decía yo, es una genealogía verbal. Se parece precisamente a la genealogía que hacemos, es decir, de ver cuáles son los ascendientes y los descendientes. Cuando uno hace un árbol genealógico, lo que ve es, mira, de la unión de Pedro con María nació Marta, y de la unión de Marta con Gilberto nació Rubén.
y así sucesivamente. Lo que ve en definitiva una cierta hermenéutica histórica. Y esto también se puede aplicar a las palabras. La voz castellana filosofía no es otra cosa que el transportar al castellano la voz griega filosofía, que tiene el mismo sonido. El término griego de filosofía es un nombre abstracto en cuya composición interviene junto a un término derivado de una raíz que significa en el sentido amplio en castellano amar, ¿ya? O tender hacia, ¿ya? Un otro vocablo que es el de sofía, cuyo equivalente latino es sapiencia. Sapiencia que traducimos nosotros en castellano por sabiduría. De tal manera que la filosofía, etimológicamente, es decir, lo que nos dice la palabra filosofía, es amor o tendencia a la sabiduría. Es explicable que la voz Sofía aparezca, la voz Sofía, Sofía es sabiduría, aparezca antes que esta palabra compuesta. Y está en autores que no usaron este término de filosofía, sino que el término filosofía surge con posterioridad, con bastante posterioridad al término sofía. En un primer momento, la palabra sofía tenía un significado bastante amplio y bastante más, abarcaba más realidades de las que abarca hoy en día. Homero, por ejemplo, la empleaba para designar en general a toda habilidad o destreza técnica. Destreza técnica que poseen, desde luego, los artesanos, los músicos, los poetas. Era un saber hacer. Un poeta es un personaje importante en el mundo griego, sabía precisamente hacer poesía. Y en ese sentido poseía esa sofía. Heródoto llama sofía o sofos, más bien sofos, a todo aquel que sobresale. Sofos es sabio, por cierto. Sabio es aquel que sobresale de los demás por la perfección y la calidad de sus obras. Si ustedes se fijan aquí, se reduce ya quien tiene sofía, pero quien logra una perfección en esa sofía es sofos. Es decir, es aquel que domina a tal grado ese saber hacer que lo hace muy bien, muy bien. Si ustedes han oído, seguramente lo oyeron en el colegio, los sofistas tienen este origen, digamos. En sus comienzos el término sofista significaba precisamente, antes de la connotación peyorativa que después se le dio, significaba precisamente esto. Es decir, los sofistas eran los sabios, aquellos que tenían un grado tal de sabiduría que les permitía precisamente hacer
lo que sabían hacer de, de la mejor manera, ¿no? Mejor que los demás. Parece que fue Heráclito quien por primera vez usó el término filósofo. Hay una venerable tradición que atribuye a Pitágoras y no a Heráclito la invención del vocablo. Según esta tradición, que la destacan precisamente Cicerón y Diógenes Laercio, eran llamados sabios cuantos se dedicaban al conocimiento de las cosas divinas y humanas y de los orígenes y causas de los hechos, de todos los hechos. Esos eran los sabios. Pero Pitágoras, habiendo sido interrogado acerca de cuál era su oficio, recordemos que Pitágoras es el maestro de una escuela que se da en Grecia, ¿no? Donde no solo se quería averiguar cómo funcionaba el mundo. Pitágoras, por eso estudiaba matemáticas, música, astrología, era una escuela muy completa en donde se preparaba precisamente a la gente. Y entonces este señor, que era el maestro de esa escuela, el fundador de esa escuela, de los pitagóricos, que incluso hay quienes dicen que era más que una escuela, era casi una secta, ¿no? Pitágoras, digo, le preguntan cuál era su oficio. Y entonces él dice que su oficio es el de filósofo. Filósofo. Y él compara lo que es la vida humana con las fiestas olímpicas. Recuerden ustedes que los griegos tenían las famosas olimpiadas, ¿no? Los juegos a los que concurría prácticamente toda Atenas y las demás ciudades griegas a ver y a participar en estos juegos. Y entonces había unos que iban a estos juegos para hacer negocio, otros porque efectivamente eran atletas y participaban en los juegos, y otros iban simplemente por el mero placer de ver el espectáculo. Al igual que hoy en día, ¿no es cierto?, cuando uno va a un partido, por ejemplo, de fútbol, son 22 jugadores más los árbitros, lo que está en la cancha, y el resto de los asistentes, 5.000, 10.000, lo que sea, ¿no es cierto?, lo que va es a disfrutar del espectáculo. Pues allí había lo mismo, y entonces nuestro buen amigo Pitágoras dice que él lo que hace es precisamente ser como una especie de espectador, ¿no? Que va, que más que participar en lo que las cosas son, lo que hace es precisamente descubrir o mirar y disfrutar con eso. Y por tanto él es un amante de la sabiduría más que un sabio. Él no es un sabio, sino un amante de la sabiduría. Yo no sé si este relato es cierto o no es cierto, pero aun cuando no sea cierto, es un relato muy bonito, que
que ha sido desde luego destrozado por la crítica moderna y no aceptado, pero es un relato muy bonito que nos describe un poco, ¿no es cierto?, el sentido griego de la filosofía. De la filosofía como un noble y desinteresado afán que conduce a la búsqueda del saber y que es precisamente por esto, por el saber, y que se ha conservado durante milenios como la actitud filosófica. El verdadero filósofo es alguien que busca saber, más que cualquier otra cosa. Y por tanto, tiene la humildad de aquel que parte de su propio desconocimiento, es decir, de aquel que se sabe a sí mismo ignorante y que por tanto puede comenzar a saber, ¿no es cierto?, desde el momento en que se reconoce, como quien dice, en ese aspecto, como un ignorante. Yo no sé nada de esto y por tanto todo lo que pueda aprender va de alguna manera concretando mi esencia. No sé si esto, por eso digo, no sé si la anécdota sea cierta o no sea cierta. Lo que sí, para mí, tiene sentido en cuanto que nos muestra precisamente lo que es la filosofía. Ahora, el verbo filosofar se encuentra en Heródoto, quien atribuye a Creso una frase dirigida a Solón, que dice: he oído que por el placer de la especulación has recorrido filosofando muchos países. Y Tulcíades, gran historiador, lo pone en boca de Pericles. Pericles, que se dirige a los atenienses diciendo precisamente: amamos la belleza con simplicidad y filosofamos sin timidez. Es decir, amamos el saber. Tal vez la articulación más coherente de estos dos elementos, amor y sabiduría, que entran en la voz filosofía, es la que hace Platón en el banquete. Platón, en el banquete, apoyándose en la mitología de Eros, hace decir a Sócrates, al que finge que está inspirado por la sacerdotisa Mantinea, que el amor no es un dios, sino que el amor es un ser intermedio entre los dioses y el hombre. Y dice que el amor es hijo de Poros. Poros es la abundancia, y de Peña, que es la escasez o la penuria. Todavía se usa la palabra peña, incluso en castellano, para describir la escasez. Ostopenia, por ejemplo, es una palabra que significa que usted tiene poco calcio en los huesos. Ostopenia. Bien, dice: el amor, o sea, Eros, no es un dios, sino es un ser intermedio entre los dioses y el hombre, que es hijo de Poros y de Peña. Poros es la abundancia y Peña es la escasez. Y entonces participa del carácter de sus dos progenitores. Escasez y abundancia. No es ni la opulencia misma, ni la pura miseria.
no es ni la cabal posesión absoluta, ni tampoco es la indigencia estricta, también absoluta. Es un tener y no tener. La filosofía, dice Platón, no es ignorancia ni sabiduría, sino algo que no tiene el ignorante, que ni siquiera llega a percatarse de su propia ignorancia, y de lo cual está dispensado el sabio. En rigor, la modestia socrática, por la que se concibe a la filosofía como algo divino, va más allá de los límites de nuestra natural capacidad. La filosofía vendría a ser como la posibilidad intelectual que tiene el hombre. La sabiduría es lo propio de los dioses, pero la filosofía, si lo pusiéramos en términos, es lo propio del hombre, es aquella sabiduría que es natural y propiamente humana. Esta versión de la filosofía como el vislumbre de algo que no llega a alcanzarse por completo, es decir, como una especie de remoto, remoto atisbo de lo que es la sabiduría, es tal vez la más honda significación de la teoría platónica. Si ustedes recuerdan, y en el colegio se los habrán pasado, en la alegoría de la caverna, el hombre estaba encadenado y lo que veía pasar, y había una fogata, lo que veía pasar eran sombras. Esas sombras es precisamente esa sabiduría humana. Pero no es la verdadera sabiduría, porque para Platón la verdadera sabiduría es cosa de los dioses. La filosofía viene a ser precisamente esta especie de intermedio, ¿no? Que logra el hombre, y es un tener y no tener. Es esa sombra que vemos en la caverna, allí, al fondo en la caverna. Iluminado por el fuego, pero no porque estamos encadenados a mirar el fondo de la caverna, pero no vemos que realmente hay fuera de la caverna. Es de alguna manera una tensión. Más que una posesión, es una tensión. Yo quiero tenerla, pero al mismo tiempo no la tengo, pero sí la poseo de alguna manera. Ese concepto del amor, el mismo concepto que usa, por cierto, Nicanor Parra en uno de sus poemas, más bien de sus antipoemas. No sé si ustedes lo han leído a Nicanor Parra, pero él dice: entre dos novias siempre se quiere más a la que nunca se tuvo. Y claro, porque efectivamente el amor real no puede competir con el amor ideal. No puede competir. Aquí pasa un poco lo mismo. El ser humano no logra completamente, según Platón, llegar a tener la plena sabiduría. Lo que tiene es esto, ¿no? La filosofía, que es esa sombra que se proyecta al final, ¿no es cierto?, de la caverna, y que se tiene y no se tiene. Si ustedes se fijan,
Simplemente con hablar acerca de lo que es la palabra y ver de dónde viene y cómo se usó, ya vamos de alguna manera conociendo lo que es la filosofía. Y decíamos que la definición nominal se puede distinguir en la definición nominal, ¿no es cierto? Perdón, en la definición nominal, lo que era la definición etimológica, que es lo que hemos estado revisando, y lo que es la definición sinonímica, es decir, sinónimos que nos permiten descubrir el significado de una locución, de una palabra. Ahora, el castellano, nuestro idioma, carece de un sinónimo estricto de la palabra filosofía. No tenemos un sinónimo. Pero nuestra lengua, que es muy rica, en compensación de eso, tiene una abundancia de vocablos y de giros idiomáticos que son relativamente afines a la palabra. Y como es natural, todos ellos, estos giros, estos vocablos, se traducen de algún modo en corrientes y doctrinas filosóficas. Es decir, esas palabras que usamos, ¿no es cierto?, están tránsidas de significado, y de significado que le da precisamente alguna corriente filosófica. Y este significado que le da la corriente filosófica se traduce, por así decirlo, en cómo lo entiende la gente, en cómo va impregnando la forma coloquial de hablar. El lenguaje en general es algo que es rico y evolutivo, y el significado de las palabras también evoluciona con el tiempo. Con el tiempo y precisamente con los incluso con las doctrinas imperantes en un determinado momento. Y esto entonces trasciende al lenguaje común, al lenguaje que usamos todos los días. Y en lo que se refiere a la palabra filosofía, aquí habría que distinguir o merecen destacarse, tres grandes influjos en distintas épocas que han determinado cómo entendemos la palabra filosofía. En primer lugar, tenemos el antiguo estoicismo. En segundo lugar, tenemos lo que es la tradición escolástica. El antiguo estoicismo se sitúa precisamente en Grecia. Luego tenemos la tradición escolástica, que se sitúa en la Edad Media de Occidente. Y por último tenemos la moderna corriente positivista. Estas tres grandes corrientes han dejado huella en cómo cada uno de nosotros
entiende la palabra filosofía. La huella del estoicismo se advierte en nuestra lengua en los giros y términos que expresan una idea de la filosofía como una actitud serena ante la vida y ante las vicisitudes de la existencia humana. Lo tomó con filosofía. Oye, ¿le informaste que había perdido toda su fortuna en la bolsa? Que la bolsa bajó abruptamente debido a lo que pasó en tal o cual parte, y eso hizo que viniera un crash financiero y le dijiste que había perdido toda su fortuna. Sí, se lo dije. ¿Y qué te dijo? Pues mira, lo tomó con bastante filosofía. ¿Qué significa cuando usamos eso? Pues es un lejano eco del viejo ideal práctico del sabio que había en Grecia y que Roma acogió con bastante entusiasmo. La idea en la cual la sabiduría, más que un sistema de especulaciones, constituye una forma de ser, un estilo, un tono existencial. El filósofo en griego, el filósofo en Grecia, es aquel que sabe conservar el dominio de sí mismo, el que se domina a sí mismo, tanto en el éxito como en el infortunio. Es el que se mantiene imperturbable, a pesar de las muchísimas dificultades que tiene que enfrentar o de los grandes triunfos con los cuales se ha topado en la vida. Mantiene el ánimo imperturbable en cualquier ocasión. Tomar las cosas con filosofía es una frase que deriva de esta actitud. Lo mismo nuestro término como sinónimo de calma, de paciencia. Sí, mi padre tiene bastante filosofía conmigo. Yo era personaje muy discutidor y muy rebelde, sin embargo mi padre tenía bastante filosofía conmigo y me llevaba, digamos, a reflexionar, ¿eh? a pesar de mis arrebatos. De alguna manera también la palabra filosofía para el común de la gente, esto lo tomó con filosofía, está relacionada con el consuelo, con la resignación. Tomarlo con filosofía es también resignarse a. Y durante mucho tiempo, pues hasta el medioevo casi, esa palabra, filosofía, fue entendida de esta manera. La tradición escolástica, cambia un poco esa significación de la palabra y emplea el término de filosofía en una acepción para referirse a la ciencia secular, oponiéndola, por así decirlo, a la ciencia de origen sobrenatural. La filosofía para los escolásticos es esa búsqueda de la verdad sin auxilio, por así decirlo, de lo que es la gracia, ni sin auxilio de lo que es la fe. Y por tanto es la ciencia secular, la ciencia, ¿no?, del siglo, mera sabiduría del siglo, por oposición a la teología de la fe.
La teología de la fe se ampara en el dato revelado. La filosofía no. La filosofía busca por medios naturales, con la sola luz de la razón. No tiene precisamente esa iluminación especial, ¿no es cierto?, de la fe. En nuestra lengua es verdaderamente notable la riqueza en vocablos de origen eclesiástico. Pero también es muy rica la tradición precisamente apartada de la teología. Cuando se habla de filosofía, para un escolástico, lo que se está hablando es de razón natural, de lo que se está hablando es precisamente de causas últimas, de lo que se está hablando es también de prudencia, de comprobación científica, de incluso hasta cuando se habla de la filosofía seca, se está refiriendo muchas veces a la parte más importante de la filosofía, que es la metafísica. Aún hoy en día se mantiene en nuestro hablar coloquial un poco este concepto de filosofía como ciencia separada, distinta, diferente de lo que es la fe. Este concepto es un concepto bastante riquísimo porque designa a la filosofía como la cúspide de las ciencias. La cúspide de las ciencias, es decir, el saber por excelencia, el saber, ¿no?, que satisface de alguna manera esa natural inclinación que todos tenemos a buscar el porqué de las cosas. Y por último, tenemos el positivismo. El positivismo ha dejado su huella en este género de sinónimos a través de la idea peyorativa que primero se tuvo respecto de la metafísica y más tarde de la filosofía en general. Y que estuvo en boga precisamente en el siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, hay todo un movimiento positivista que cree que la metafísica es una elucubración sin fundamento, una especie de mera abstracción, ¿no? Que no tiene sentido hacer. Y en ese sentido, el positivismo ha contribuido muchas veces a hacer que la gente entienda o crea entender que la filosofía es algo inútil, algo bueno, simplemente que no vale la pena, una mera especulación sin fundamento. Yo me acuerdo, viajé a dedo por América, por Sudamérica, con un amigo mío que estudiaba ingeniería en la universidad.
Yo estudiaba en esa época Derecho y Filosofía. Y me llevé en la mochila varios libros, ¿no? de filosofía, concretamente de filosofía clásica. Y este me decía, pero ¿para qué pierdes el tiempo leyendo esas leceras? Son precisamente especulaciones que no te van a conducir a nada. ¿Para qué te sirve leer todo eso? Y claro, es que él tenía precisamente muy arraigado este concepto que introdujo el positivismo en lo que es la filosofía o cómo entendemos la filosofía. Y él la entendía como una especulación sin fundamento, como una especulación sin fundamento. Independiente del positivismo, aunque a veces mezclado con él, existe en castellano una acepción del término filósofo que significa en general todo hombre abstraído, todo hombre que está despreocupado de las más inmediatas y urgentes realidades. No siempre se trata de una acepción despectiva, sino que incluso muchas veces es una acepción de una figura simpática, ¿no? Ese sabio distraído, ¿no? Un poco el personaje. Belén, ¿usted quiere decir algo? Sí, profesor, disculpe interrumpirlo, pero quería decirle que cada un bloque yo voy a estar entrando y saliendo porque tengo tope de horario, entonces me estaré dividiendo cada un bloque con el otro ramo que tengo, ¿ya? Ningún problema. No tenga Gracias. problema al respecto. Usted puede oír después incluso la clase, sí. Así que no tenga problema al respecto. Digo que esa es otra imagen que también tenemos, el sabio distraído, el personaje que no tiene idea cuánto cuesta un kilo de pan, digamos, pero el personaje que confunde el ratón del laboratorio con su sanguchito y le da un mordisco al ratón sin querer, digamos, ¿no? Esta especie de sabio distraído. ¿No? Esto viene también de muy antiguo. Hay una anécdota de Tales de Mileto, uno de los presocráticos, quien por ir contemplando las estrellas se cayó un pozo. Se cayó un pozo por ir mirando hacia arriba. Y dicen que muchas veces los filósofos lo que hacen es precisamente lo mismo que Tales de Mileto. Están mirando las estrellas y no miran, ¿no es cierto?, lo que ocurre a su alrededor. Pero ya tenemos entonces en cómo entiende la gente la palabra filosofía, al menos estos tres significados, que como ustedes ven están cargados, cada uno de ellos, de una época y de una conformación doctrinaria. El concepto griego de filosofía nos ha aportado bastante. El concepto griego, más que griego estoico, ¿no es cierto?, nos dice precisamente la filosofía es una actitud frente a la vida, actitud que implica un dominio de sí mismo. Después tenemos lo que nos ha aportado la escolástica, señalándonos que la filosofía es una ciencia secular, separada de la teología. Y por último tenemos el positivismo, que nos dice que es simplemente una especulación sin fundamento.
Ustedes probablemente habrán oído usar la palabra filosofía en estas tres formas, en estas tres sinonimias. Bien, decíamos que la definición de algo, que es por lo que siempre uno debe partir, puede ser nominal o real. Hemos visto ya lo que es la definición nominal. Hemos visto que la definición nominal, ¿no es cierto?, se puede dividir en etimológica, es decir, ver de dónde viene la palabra, y en sinonímica, vale decir, cuál es el significado, ¿no es cierto?, o el sinónimo que se le da en ciertos momentos a esa palabra y cómo va enriqueciendo nuestro lenguaje. Pero tenemos que ver la definición real. Pero hay un problema aquí. Aquí hay un problema. Porque las anteriores consideraciones sobre el doble valor etimológico y sinonímico de la palabra filosofía tienen, desde luego, una innegable utilidad para la aclaración de este concepto, pero no bastan son insuficientes para perfilarlo íntegramente. Más bien por el contrario, el saber esto estimula y urge la conveniencia de lograr una definición real. Sin embargo, y este es el problema, uno de los más graves y esenciales problemas de la filosofía consiste precisamente en esto, en definir la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es en esencia la filosofía? No nominalmente, sino en esencia. Y es que no existe una definición única de filosofía en que todos los filósofos estén de acuerdo. Cada sistema filosófico y en ocasiones cada pensador propone una definición distinta, o por lo menos aparentemente distinta. Y entonces no es posible integrarla en un concepto armónico que supere todas las discrepancias. Y esto es precisamente uno de los grandes problemas de la filosofía. Es como quien dice el escándalo inicial de la filosofía. La dificultad que de entrada se encuentra el principiante. El principiante dice, pero ¿cómo? Leo un libro en que dice que la filosofía es tal cosa y leo otro que me dice que es otra cosa, ¿no? Y muchas veces esa dificultad inicial se transforma en decisiva para el futuro de una vocación. A mí me gustaría estudiar filosofía, pero tomo un libro de Platón y me dice una cosa, tomo un libro de Hegel y me dice otra cosa. ¿En qué quedamos? ¿Qué es la filosofía? Y entonces se produce el escepticismo, y hasta cierto punto es comprensible el escepticismo que este problema provoca. La manera más fácil, la más tosca de proceder frente a este problema es la que consiste simplemente
en retroceder ante este obstáculo y obviarlo sin más. Es como cuando uno se encuentra frente a un obstáculo que es muy grande, lo que hace es buscar otro camino. Buscar otro camino. Pero en rigor, esta dificultad, planteada con toda su agudeza, es un excelente punto de partida precisamente para llegar a dónde queremos llegar, que es averiguar qué es la filosofía. Cada una de las definiciones que se ha dado de filosofía aspira a ser tenida como la única, exclusivamente válida. Esta es la definición verdadera. Lo demás son majaderías. Esta es la definición verdadera. La única válida. De la misma manera como todo sistema filosófico pretende excluir a los demás. Y el espectáculo de las pugnas filosóficas suele ser contemplado generalmente de una manera bastante superficial. De este modo, se pierde de vista lo que debiera ser más evidente en la consideración de esas peleas, de estos antagonismos. No existirían pugnas si las distintas partes en la contienda, en la pelea, no persiguieran el mismo objetivo. Y entonces hay que mirar precisamente por debajo de estas contiendas, por debajo de esta pelea. Por debajo de esta pelea, ¿no es cierto?, está el hecho de que somos capaces de llegar a la verdad. Todos aquellos que dicen esta es la única y verdadera solución es porque lo que está diciendo también es que somos capaces de llegar a la verdad. Y por lo tanto, si la verdad es solo una, necesariamente, dicen ellos, y yo he alcanzado esa verdad, las demás son falsas. Y entonces, y esto es lo que hay que rescatar, es que estas peleas nos hacen ver, y muchas veces hay gente que no es capaz de verla, pero nos hacen ver algo importante, y es que somos capaces de llegar a la verdad. Nos encontramos entonces ante la filosofía, cuyas diferencias específicas la hacen discrepar en la medida precisamente en que intentan monopolizar la verdad. Y entonces, para indagar qué es la filosofía, qué consiste, qué es la filosofía, no es necesario, a mi juicio, recorrer toda la serie de definiciones que exista. Basta simplemente tener una perspectiva general. Un sistema filosófico acusa siempre a otro
de una de estas dos cosas, que son falta de completa, falta de entera o completa profundidad, y lo acusa al otro, ¿no es cierto?, de que es superficial, que no llega al fondo. Y de esta forma, un sistema filosófico surge frente a los demás para remediar precisamente este problema, esa falta de profundidad que tiene el otro. Y aquí entonces es donde cobra su íntegro sentido la diversidad de los sistemas y de las definiciones de filosofía. Es la realidad entera lo que, como tal, pretenden abarcar las diferentes filosofías, cada uno desde su perspectiva, desde su propia interpretación. Y por eso existe esta diversidad de sistemas filosóficos, porque todos ellos pretenden abarcar toda la realidad. Interpretaciones tan distintas y opuestas, sistemas tan apartados unos de otros, como son los filosóficos, solo pueden chocar si todos ellos tienen por objeto el universo entero de la realidad. Y ya tenemos entonces dos características. Primero, que podemos llegar a la verdad, y segundo, que la filosofía abarca toda la realidad. La filosofía es un conocimiento de la realidad total y radical, en la máxima profundidad posible. Y por eso, sin pretender con esto dar una definición, sí podemos decir que la filosofía, y en esto van a estar de acuerdo la mayoría de los filósofos, la filosofía es la ciencia de todos los seres por sus causas últimas y que se adquiere por la luz natural de la razón. Si ustedes se fijan, lo único que he hecho ha sido precisamente decir que la filosofía es una ciencia, vale decir que es un conocimiento sistemático y sistematizado. Ciencia, la ciencia siempre es conocimiento de las cosas en forma sistemática y por sus causas, ¿no es cierto?, de todos los seres, vale decir que abarca toda la realidad por sus causas últimas y que se adquiere a la luz de la razón natural, o a la luz natural de la razón, para señalar precisamente que aquí no hay una inspiración divina, aquí no hay, ¿no es cierto?, una iluminación del Espíritu Santo ni nada que se le parezca. Yo descubro lo que son las cosas solo con la razón. Y aunque no tenemos una definición única, esto sí podría servirnos como definición real de la filosofía. La filosofía es la ciencia de todos los seres por sus causas últimas y que se adquiere por la luz natural de la razón. Ciencia de todos los seres por sus causas últimas que se adquiere a la luz natural de la razón. Bien, como ya etimológicamente señalé, la filosofía es búsqueda de la sabiduría.
amar a la sabiduría, como decía Platón, es algo intermedio entre poseerla y no poseerla. De este saber que se intenta, puede hablarse, por lo tanto, en dos sentidos. En un sentido ideal, es justamente lo mismo que se pretende poseer, es decir, es sabiduría. Pero la sabiduría, en rigor, no es filosofía. La sabiduría es sabiduría. Y en un sentido real, ese saber es la medida en que es objeto de hallazgos, de interpretaciones, de logros sucesivos, precisamente de esa sabiduría. Y esto es la filosofía. La filosofía es entonces una participación humana en la sabiduría ideal. El fondo común en el que coinciden todas las definiciones y todos los sistemas de la filosofía es que el objeto es la sabiduría. La diversidad de las definiciones y de los sistemas afecta no entonces a la última noción que se tiene de la filosofía, sino que a las que intentan esquematizar el contenido de los resultados. Los resultados de esta búsqueda son siempre resultados parciales. No voy a descubrir de una sola plumada cuál es la esencia de toda la realidad. ¿Qué es lo que hace ser a la realidad lo que es? Eso es esencia, el ese. La sabiduría, entonces, es una participación en la sabiduría. Vamos de a poco, precisamente obteniendo esa sabiduría. Y debe ser definida de la misma manera como se define su meta y su prototipo ideal, con la esencial restricción de que se trata de algo humano. De algo humano. El conocimiento humano no avanza, no es un conocimiento intuitivo de la realidad. Nosotros hemos tardado, sí, ¿cuántos siglos hay antes de Cristo? No recuerdo cuánto. ¿Se recuerda alguno de ustedes cuánto? ¿Hasta qué punto, profe? ¿Hasta la historia o la prehistoria? Hasta la prehistoria, desde el momento en que el Homo sapiens comienza a transitar por este mundo. Unos 10.000, si no me Unos equivoco. 10.000 años anteriores a Cristo. Y después de Cristo tenemos al menos otros 2.000 años. Es decir, estamos hablando de 12.000 años. 12.000 años para saber simplemente cuál es el ADN humano, para desentrañar una sola realidad. ¿Se dan cuenta? Porque hemos tardado y cada vez vamos poco a poco adquiriendo el conocimiento de la realidad. Pues bien, esta restricción nos permite comprender toda la diversidad de los logros y deficiencias que tiene precisamente la filosofía. La filosofía no avanza la mayor parte de las veces por
por sustitución del conocimiento, es decir, el conocimiento posterior no invalida el anterior, sino que se suma. No es por sustitución, sino por adición. Conocimiento de la filosofía es acumulativo. El conocimiento de otras ciencias distintas de la filosofía, que son las ciencias segundas, muchas veces actúa por sustitución. Se pensaba que la Tierra era plana, pues cuando se descubre la redondez de la Tierra, se ve que la Tierra es una esfera, ¿no es cierto? Se sustituye ese conocimiento por este otro. Yo tengo, mi abuelo se recibió de médico en 1909. Tengo algunos de los libros de mi abuelo en 1909, de aquella época, de comienzos del siglo XX, que están absolutamente superados, incluso nos resultan divertidos. Leer lo que era considerado en esa época conocimiento científico, en lo que se refiere a la biología humana. Y no digamos ya si uno ve incluso los grabados de lo que era la anatomía humana en el Renacimiento. Hoy en día nos parecen incluso dibujos de niños. Definir es siempre poner límites a una cosa, delimitarla, circunscribirla. El que haya una definición inmediatamente de alguna manera la circunscribe, la delimita. La delimita, dice, esto es esto, y no todo esto otro. Ahora, la inexistencia de una definición de la filosofía, unido precisamente al hecho que existe una pluralidad de definiciones del saber filosófico, demuestra justamente que el objeto que se pretende definir no puede ser delimitado. Porque si abarca toda la realidad, como hemos señalado, es imposible delimitarla. Y por eso que la filosofía de algún modo trasciende a todas sus definiciones, y este trascender a todas sus definiciones no debe ser entendido como una absoluta imposibilidad de definirla o de saber lo que es, sino como la imposibilidad de conocerla de otro modo que no sea la de tener una referencia a su meta ideal, la sabiduría. Dicho de otro modo, la imposibilidad de que se trata es la de circunscribir la filosofía a sus parciales realizaciones. Y en este mismo sentido hay que añadir que la filosofía nunca queda íntegramente satisfecha con sus resultados. No es el resultado definitivo y único. Y toda definición que la limite va en contra del propio
espíritu de la filosofía. Toda definición subsume lo definido bajo algo que le excede. Cuando yo doy, a ver, deme usted una filosofía cualquiera, una filosofía de lo que sea, de hombre. ¿Cómo define el hombre doña Carolina Muñoz, por ejemplo? Doña Carolina, ¿está ahí? A ver. Disculpe, profesor, ¿me puede repetir que estaba viendo a mi hijo? Le digo, ¿cómo define usted al hombre, al ser humano? Lo definiría como aquel ser que está compuesto por un cuerpo y un alma, ¿Ya? que nos hace poder razonar, que es un ser razonable y que es capaz de diferenciar entre el bien y el mal. Ya. Me gustó su definición. ¿Alguien quiere decir algo más respecto precisamente de esto? ¿Cómo definiría al hombre en 2 palabras, sin entrar en la descripción que dio doña Carolina, que es una buena descripción, pero no es una definición? Y les voy a explicar por qué no es una definición. ¿Sí? No, ¿Diga? se me ocurre, por ejemplo, como un mamífero del orden de los homínidos. Ese para mí sería una definición de humano. Ya, mamífero del orden de los homínidos. Pero, ¿en qué se diferenciaría el hombre del orangután? En el racionamiento. ¿En qué? ¿Quién lo dijo? Yo dije racionamiento. Doña Javiera. Sí. En el racionamiento. O sea, nosotros definimos al ser humano como un animal racional. Con eso decimos, ¿no es cierto?, lo que dijo don Gabriel y lo que dijo doña Javiera. Lo que dijo don Gabriel dijo que era un mamífero de la especie de los homínidos, ¿no es cierto? Eso dijo don Gabriel, ¿no es cierto? Claro. Pues efectivamente, pongámoslo en un género más amplio. El género más amplio es animal. El ser humano es un animal. Y lo que dijo doña Javiera acota precisamente esto. Acota esto y dice animal racional. Lo que dijo doña Carolina Muñoz, ¿no es cierto?, es que es una descripción. No es una definición, es una descripción. Dijo que era capaz, ¿no es cierto?, de distinguir el bien del mal. Es una descripción. Es una consecuencia, por así decirlo, de su racionalidad. Ciertamente que la descripción es muy válida, pero lo que define al hombre como tal y lo que lo distingue de los demás animales es su racionalidad. Por eso decía yo que siempre definir de alguna manera es subsumir en un género más amplio. ¿Qué género? El género, en este caso, de los animales. Los animales, claro, el hombre, la animalidad, por así decirlo, no se agota con el ser humano. Don Gabriel decía un mamífero. Bueno, pues hay muchísimos mamíferos. Mamíferos son todos aquellos que no son ovíparos. Vale decir, un altísimo porcentaje de los animales. Buscar simplemente el género donde está inserto esa realidad y luego agregarle esto otro, que es lo que difiere a esa realidad de las demás realidades.
género próximo y diferencia específica. El problema de la filosofía es que género próximo no tenemos, porque si la filosofía abarca toda la realidad, evidentemente que no podemos decir cuál es el género, no podemos subsumir a la filosofía dentro precisamente de este conjunto más amplio, ¿no es cierto?, en el cual vamos a separarla mediante la diferencia específica. Es, por tanto, complejo el tema. Ahora, tal vez podamos decir que la filosofía es sabiduría, y en este caso sabiduría sería el género próximo, y humana sería la diferencia específica. La función de género próximo está sustituido aquí por lo que es su causa ejemplar. Y la diferencia específica se encuentra simplemente mostrando la limitación y restricción de ese concepto de sabiduría, siguiendo el concepto griego que la sabiduría sería lo propio de los dioses. Nuestra sabiduría en ese sentido sería distinta, y la filosofía entonces sería esta sabiduría humana. Este concepto no es una noción genérica, del mismo modo que tampoco lo es aquello que apunta. La sabiduría siempre apunta a la verdad. La verdad. Pero la posesión de la verdad solo se da absolutamente en Dios. Por consiguiente, toda sabiduría en las criaturas ha de ser una sabiduría participada, una sabiduría aminorada. Nosotros podemos conocer la verdad de las cosas, pero no hay duda que no conocemos toda la verdad. La verdad humana, la del hombre, cuyo entendimiento es progresivo y se constituye en sabiduría en la medida que va caminando precisamente hacia ese descubrimiento de la verdad que no logra alcanzar. Frente a lo que es la inmutable sabiduría divina, que no está sujeto, la sabiduría divina no queda sujeta a lo propio nuestro, que es el tiempo y el espacio. Está por encima del tiempo. Nosotros vamos avanzando a lo largo de nuestra historia precisamente en ese descubrimiento. Descubrir significa quitarle lo que cubre la verdad. Vamos caminando hacia allá. Y en ese caminar, evidentemente que la filosofía es una poderosa arma. Poderosa arma. Conviene reparar en todo caso en el carácter formal de esta definición que les he dado de filosofía.
No es posible forjar un concepto que de una manera material, es decir, atenta al contenido y a la dirección propia de cada sistema, logre reunir todas las definiciones históricas que se han dado de la filosofía. Y esto es por una obvia razón, que es que las direcciones y las concepciones filosóficas de los diversos sistemas son, en cuanto tales, irreductibles a una doctrina común. Y es un empeño vano el tratar de conciliar las doctrinas de las múltiples corrientes filosóficas y condensarlas solo en una. Y tal empeño lo único que muestra es que existe una deficiente y superficial comprensión de lo que es la realidad. Bien, por esto hay quienes atacan a la filosofía y dicen que, como decía mi amigo, el ingeniero en nuestro viaje, decía que la filosofía era algo sumamente vago, incapaz, por tanto, de ser útil. Y vamos a ver precisamente el concepto de utilidad, pero decía que la filosofía era el menos preciso de los saberes humanos. Y esta objeción cobra validez precisamente cuando las ciencias particulares se han desgajado, por así decirlo, de lo que es su antiguo tronco, que es la filosofía antigua y medieval. Cada una de estas ciencias particulares aspira precisamente a ser un saber completo. Pero hay que tener claro que, a pesar de su empeño, cada una de estas ciencias particulares siguen siendo particulares y no son un saber de la totalidad. Es cierto que cada una de las ciencias particulares ve una parte nada más de la realidad y no ven lo que es la totalidad de la realidad. Bien, ¿cuál es el origen del filosofar? Porque hemos hablado de lo que es la filosofía, hemos hablado de la definición en esta primera clase, y uno entonces se pregunta ¿cuál es el origen? Uno puede situar el origen de la filosofía, pero no cabe duda de que el filosofar es imposible cuando las más apremiantes necesidades nos comprometen. Es imposible filosofar si yo de lo que estoy preocupado es precisamente de
poder lograr el sustento para mí y para mi familia. Para que exista actividad filosófica se requiere una mínima dosis de despreocupación de los problemas cotidianos. Requiere tener una cierta holgura en nuestra vida. Platón ya lo dice. Primero vivir y luego filosofar. Y por lo tanto, de algún modo, la filosofía es incompatible con las exigencias inmediatas de todo quehacer práctico y de las inevitables preocupaciones que ellas traen consigo. El filosofar, pues, es o requiere de un paréntesis en la vida ordinaria. Y solo se realiza, tanto en la historia de la humanidad como en la singular existencia de cada uno de nosotros, cuando se dan las circunstancias necesarias para que el hombre, para que el ser humano, pueda recogerse en la consideración especulativa de las cosas. Es decir, cuando éramos simplemente cazadores y recolectores, donde nuestro empeño consistía precisamente en poder llenar nuestros estómagos exclusivamente, era muy difícil hacer filosofía. De la misma manera, cuando una persona no tiene satisfecho, por así decirlo, esas necesidades que Maslow identifica como las necesidades primarias, que son techo, comida, abrigo, etc., pues va a ser muy difícil que pueda hacer filosofía. Es necesario que podamos recogernos en una condición especulativa de las cosas. Pero esto significa únicamente que el ocio y los supuestos naturales son una imprescindible condición de la actividad filosófica. El ocio. Es necesario poder detenernos en nuestra acción cotidiana, en nuestro tráfago, ¿no?, para poder especular sobre lo que las cosas son. Y entonces, el ocio es imprescindible condición de la actividad filosófica. Ahora, ¿cuál sea el origen y la causa propia que de una manera eficiente se halla en la base de esta actividad? Es, sin embargo, una cuestión distinta. Con relación a ella, porque yo puedo tener a un ratón, ¿no es cierto?, absolutamente ocioso, y eso no va a hacer que ese ratón haga filosofía. Por eso digo que cuál es el origen y la causa propia que de una manera eficiente se halla en la base de esta actividad es otra cosa. No es el ocio. Si bien el ocio es una condición indispensable, no es la causa eficiente de la filosofía. Y con relación a ella, a la causa eficiente, puede hablarse en un principio de un impulso radical o
de ese impulso humano hacia el saber y por lo tanto hacia la filosofía. Buscamos saber qué son las cosas. Y por eso mismo el origen del filosofar está en esta condición que es propia del ser humano, que toca la dimensión humana, sin la cual ese origen carecería completamente de sentido. El ser humano es el único ser en este mundo que se pregunta qué son las cosas. El impulso, este impulso a descubrir lo que es la realidad, es precisamente la tendencia al saber, a la que Aristóteles consideraba lo naturalmente humano, lo que definía al ser humano. Él decía, todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Esto es lo que define a la humanidad, esa tendencia al saber. Santo Tomás cree que esta tendencia es efectivamente natural y nos da 3 razones. Dice, en primer lugar, el hombre tiende al saber como la materia a la forma. Toda materia requiere de la forma. Por materia, se entiende en esta terminología de un modo general, todo lo que es indeterminado y necesita intrínsecamente de una determinación o perfeccionamiento. Y recíprocamente se denomina forma a lo que perfecciona, a lo que determina de ese modo a la materia. Por el saber, en efecto, el entendimiento, que es de suyo indeterminado y vacío, se va poblando con los seres que efectivamente va asimilando, va obteniendo ese conocimiento. En segundo lugar, dice Santo Tomás, todo ente tiene una inclinación natural a su operación propia. Y la operación propia, característica del hombre, es justamente el saber. El saber. Es decir, es algo que conviene a nuestro ser específicamente intelectual, que nos diferencia del animal. Pero no es tampoco la sabiduría plena y absoluta, sino que es ese saber al modo humano. Esa inclinación al saber es entonces expresiva de nuestra propia y peculiar naturaleza. La naturaleza no es otra cosa que la esencia operando. Desde la perspectiva del operar. Nuestra esencia operando es nuestra naturaleza. Por último, y aunque este es un dato cuya perfecta comprensión supone muchos puntos del sistema atomista, Santo Tomás entiende que la felicidad humana solo se alcanza por aquella unión con Dios que se realiza por el entendimiento, de donde la natural inclinación al saber es una consecuencia de nuestro natural deseo de alcanzar la felicidad.
Pero con todo ello queda dicho solamente que la filosofía se encuentra de una manera radical en el hombre. O si se quiere decir de otro modo, que el hombre es naturalmente y radicalmente filósofo. Cabe entonces preguntarse qué es preciso, de hecho, para que el hombre haga filosofía. Es decir, ya sabemos que el hombre es naturalmente filósofo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que gatilla para que ese hombre se ponga a hacer filosofía? Es decir, para que ese hombre realmente filosofe. Platón y Aristóteles ponen esto en la admiración. Según ellos, el impulso determinante de la actividad filosófica es precisamente la admiración. Mediante la admiración, el entendimiento es de alguna manera movido a la filosofía por una moción extraordinaria. El entendimiento es sacudido por una especie de conmoción. ¿Recuerdan ustedes la película El Padrino? ¿Alguno de ustedes recuerda El Padrino, la primera parte del Padrino? Sí, profe. ¿Se acuerdan cuando el protagonista se enamora y dice que el amor es como, para él había sido como una especie de rayo que le había caído y se enamora de una siciliana con la cual se casa y que después muere precisamente porque hacen estallar el auto donde ella está aprendiendo a conducir? ¿Lo recuerdan? Pues él hablaba, el personaje central, hablaba de esa especie como de rayo que era. Pues de esa misma manera es este admirarse. El admirarse, la admiración, es una conmoción. En el conocimiento puramente sensible, la espontánea tendencia a la aprehensión de las cosas se despliega de una manera esencialmente fácil sobre la realidad, y en torno a ella se desliza normalmente como simplemente miramos lo que son las cosas. Los datos sensibles se encuentran ahí, frente a nosotros, con nosotros, ¿no? Y su presencia puede resultarnos lo más natural del mundo. Pero, de pronto, surge algo que atrae nuestra atención, que nos hace enfocarnos nada más que en eso. ¡Pum! Es algo que sale de lo corriente. Es una cosa extraordinaria. Y que nos admira, nos suscita esa admiración. La admiración se distingue de la mirada indiferente y distraída que habitualmente tenemos, en que es un mirar que se adhiere a su objeto y pugna por descubrir lo que es. Es una especie de rayo, como les decía yo, donde todo lo demás queda afuera. Afuera. Y yo tengo que saber qué es eso, frente a lo cual he quedado absolutamente admirado. Por eso
No es nunca un mirar puramente sensible, sino que es un mirar que implica la esencia misma de la operación intelectual. Es un mirar, admirar, es un mirar que nos dice, inmediatamente nos interpela, nos pregunta, ¿qué es eso que yo estoy viendo? Que mis sentidos están captando. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es esto que me ha hecho que todo lo demás quede fuera? Yo miro y me pregunto, ¿qué es? Es de alguna manera, es un no saber explicarnos cómo eso es posible. Y por eso es una interpelación a nuestro intelecto, más que a nuestra sensibilidad. No es la admiración puramente sensible, es un proceso intelectual. En la estructura de la admiración hay dos notas que se mezclan y que se entrecruzan, haciendo muy difícil el análisis de la admiración. En la admiración hay un factor intelectual y otro sentimental. Lo extraordinario y sorprendente, lo maravilloso, es aquello que seduce nuestro interés. Seduce nuestro interés, pero a la vez inquieta y perturba nuestra inteligencia. La admiración que da lugar a la filosofía no es tanto un admirar como un admirarse de algo, admirarse de algo. No es solo el mero asombro, es un asombro que pone en juego nuestro entendimiento. Es una primera operación intelectual que consiste en darnos cuenta precisamente de nuestra propia ignorancia. ¿Qué es eso que estoy viendo, oyendo, sintiendo? ¿Qué es? Todo lo demás pasa a segundo plano. Esa es la admiración que produce la filosofía. Esa admiración que pone de manifiesto precisamente nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia. Lo que acontece es que este reconocimiento que hacemos no es plenamente eficaz, porque también se encuentra ahogado, por decirlo de alguna manera, por una densa capa de sentimiento. Aquello que nos sorprende, que nos deja casi sin habla. Y ese, no podemos quedarnos ahí, en ese dejarnos sin habla. Es como en las películas de terror, de lo que se trata es precisamente simplemente de la admiración sentimental. Nos dejó sin habla, nos asustó, pero no pasó de eso. Aquí no. Aquí hay una interpelación intelectual. Hay una pregunta que nos formulamos frente a esa realidad. Y esa pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es? Solo tiene vigencia científica la admiración cuyo matiz intelectual, esta interpelación, logra imponerse frente a la parte sensitiva, haciendo
reconocimiento de nuestra ignorancia y convirtiendo precisamente esa admiración en un impulso que excite el natural deseo humano de saber. Es lo que dispara. Ciertamente que necesitamos el ocio para poder, porque claro, si estamos preocupados exclusivamente de, bueno, nada nos admirará, ¿no? Nada suscitará nuestro especial interés. En la base de la teoría platónico-aristotélica de la admiración como principio del saber se halla la práctica de la ironía socrática. Sócrates precisamente lo que busca es despertar esta admiración constantemente a través de los diálogos, ¿no es cierto? Lo que hace es ponernos en situaciones en que uno se da cuenta que no sabe. La admiración, como la ironía, que inspira a tantos diálogos platónicos, nos hace caer en cuenta de nuestra propia ignorancia. Sócrates hace admirarse a sus contemporáneos de las cosas que ellos tenían por más palmarias. La admiración y la ironía ponen entre paréntesis los mismos conocimientos del saber vulgar y mueven al intelecto a penetrarlos con una nueva mirada, que ya es precisamente el ejercicio de un saber científico. Y es el ejercicio de un saber científico porque nos preguntamos por las causas. La admiración, sin embargo, no es lo mismo que la filosofía. Ojo con eso. La admiración, si no tiene eficacia para movernos a la aspiración de la sabiduría, carece del definitivo valor intelectual. La admiración es sólo el principio de la actividad filosófica. Y esta no se limita a señalar portentos ni simplemente a dejarnos, digamos, con una honda impresión en el corazón. Va más allá. Tiene que haber a través de ella un intento de explicar y responder precisamente qué y por qué. Y hay entonces ahí una especie de fuente inagotable del filosofar. Recordemos que la materia de la filosofía es toda la realidad. Luego, cualquier cosa de la realidad puede suscitarnos precisamente esta admiración. La admiración que hace de principio de la actividad filosófica es susceptible de muy diversas formas y puede producirse por los más distintos motivos. El admirarse de no se refiere solo a las cosas externas, distintas del sujeto que se asombra. No solo es lo que está de los ojos para afuera, pero también de los ojos para adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede, en efecto, ocurrir que lo que se nos vuelva problemático
sea nuestra misma subjetividad. Nuestra subjetividad en una de sus múltiples facetas. Y tal vez en conjunto, precisamente como subjetividad. Hay determinadas situaciones vitales en las que el hombre parece replegarse sobre su propio ser, concentrándose en sí mismo y concentrando en eso la fuerza de su atención intelectual. Y esto favorece, sin duda, la meditación de los temas antropológicos, aunque a través de ellos se puede alcanzar una virtualidad filosófica más amplia. La muerte de un familiar nos hará pensar precisamente en la muerte, o el fenómeno tan profundamente humano como es la angustia vital. Nos preguntamos por qué estamos aquí, por qué mi vida ha sido así, por qué nací yo, a qué vine. ¿Soy solo el objeto de un acaso, de un quizás, solo producto del azar? Evidentemente que todas estas preguntas son también parte de la filosofía. No es solo filosofar, el filosofar no es solo sobre lo que vemos afuera, sino también dentro. Ahora, es tan extremoso el circunscribir el campo de la admiración solo a los problemas de la subjetividad humana, como entender que la filosofía debe recaer solo en los seres distintos a los seres humanos, en los demás seres, pero no en nosotros mismos. Por otra parte, es conveniente observar que la simple vivencia, por intensa que sea, de las situaciones que hemos considerado excepcionales o privilegiadas para los efectos de la admiración, no son filosofía. Ni tampoco muchas veces admiración que nos conduzca hacia la filosofía. Es necesario que exista este factor intelectual de la interpelación que hablaba antes. Es decir, que sea el verdadero asombro, que tenga la suficiente lucidez y que no esté perturbado por el predominio de los factores emocionales. Porque la filosofía no es sensiblería ilustrada, no es un mero estado afectivo, ni mucho menos una mera vivencia patológica. Y en este mismo sentido conviene añadir que la extrañeza, de que es parte, muchas veces se confunde con la admiración, la extrañeza es simplemente extrañarse. Y aquí hay que también distinguir la pedantería y esa especie de fingimiento que se da en ciertas personas a las, podríamos decir, a las más obvias y elementales evidencias del diario vivir, ¿no? Hay gente que posa, ¿no? de que se admira por todo, ¿no?